Viernes 3 de julio, 4 de julio, sí, porque lo es en Estados Unidos, bueno, como si lo fuese. Decía Eduardo Aguilar cuando entraba la gran tertulia de la economía que esto es una singularidad americana nueva. Eduardo Aguilar es técnico comercial y economista del Estado. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días. ¿Y por qué es una singularidad que hagan fiesta hoy los americanos? Bueno, porque no son como nosotros, que cuando hay una fiesta que hay en sábado, la adelantamos al viernes o la retrasamos al lunes. Ellos normalmente cumplen su calendario de manera muy estricta. Y es una novedad que el 4 de julio se celebre el 3 y hoy es fiesta en Estados Unidos. Sí, es una cosa excepcional. Bueno, de hecho, quieren dotar de excepcionalidad las celebraciones del 250 aniversario que vamos a comentar ahora, con algunas anécdotas muy interesantes, como la cápsula del tiempo que van a enterrar en unas horas en Filadelfia para que sea abierta por los estadounidenses de dentro de 250 años. ¿Qué querrán enseñarles? Ahora lo comentamos. Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? ¿Qué tal? Buenos días a Buenos todos. días. Bueno, yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Que hagan algo especial como un festivo cuando no lo hacen, dada el tradicionalismo de Trump, ¿no? El Make America Great Again. Encaja, ¿no? En eso de, bueno... No trabajan, no producen. Sí, no sé si encaja. Sí, tenemos que hacer algo diferente que sea en esto, ¿no? O sea que, sí. Guillermo de Haro, vicedecano de eUniversity. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Pues muy bien, aquí de viernes, no disfrutando tanto como los americanos, pero ya nos queda menos. Bueno, para la gente que se pregunta, vamos a hablar de todos los temas importantes de economía. ¿Qué tipo de celebraciones van a hacer los Estados Unidos esta vez para que sea la mayor conmemoración desde que se declaró la independencia en el año 1776? Pues hacen cosas que no son muy habituales en Estados Unidos, como una fiesta de barrio de Estados Unidos en todos los barrios del país. Es la primera vez que en la historia que hacen algo nacional de este alcance, con un concierto benéfico en Los Ángeles que va a presentar Queen Latifah, bueno, en el Coliseum Memorial. Hay desfiles de veleros históricos en Nueva York. Esto será bonito de ver, con la Marina de Estados Unidos participando en la 7ª Revista Internacional de Flotas. Hay actividades en los 50 estados bajo un programa de celebraciones. Bueno, tienen la sede del Mundial de Fútbol, que eso también les ayuda, ¿no?, a que las celebraciones tengan más ambiente festivo. Y por mandato del Congreso se va a enterrar en Filadelfia una cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo pesa 400 kilos. Dentro de la cápsula del tiempo hay objetos que han aportado todos los estados con el objetivo, el propósito que se abra dentro de 250 años. Cerca, además, la van a enterrar de donde se firmó la declaración original de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué os imagináis que hay en esta caja del tiempo que los americanos quieren enviar como mensaje al futuro a sus generaciones posteriores? Pues a ver qué os parece. Hay, entre otras cosas, una alineación de béisbol de las grandes ligas de 2026. Hay poemas de Alabama, de Illinois, de Kentucky, de algunos otros estados. Hay postales de Colorado y de Maine. Hay arte con cuentas de Montana. Hay una hebilla del cinturón de Oklahoma. Hay un mensaje en una botella antigua de Coca-Cola. Hay una constitución de bolsillo firmada por jueces de los Estados Unidos. Una medalla de oro del Padre Nuestro de George Washington, de Utah. Hay una pluma de Old Navy, el águila que participó en las batallas de la Guerra de Secesión en Wisconsin, el famoso águila que es símbolo, ¿no?, de Estados Unidos. Hay un trozo de tela de la máquina voladora de los hermanos Wright, del año 1903, que la conservan en Ohio. Y hay un hueso de ballena franca, una especie en peligro de extinción en Maine, entre otras cosas. ¿Qué imagen creéis que...? Qué viejuno todo, ¿no? O sea, me sorprende. O sea, muchas referencias más a principios del siglo XX que a principios del siglo XXI. Me sorprende mucho la colección, la verdad. O sea, no hay ninguna referencia a la tecnología, ¿no?, moderna de Estados Unidos. California, por ejemplo, se sabe que ha aportado. No meter un chip de Nvidia siquiera, por ejemplo, que será una cosa arqueológica dentro de 250 pues años. Imagínate, no sé, algo de Silicon Valley, ¿no?, que ha sido tan revolucionario. Me sorprende la viejunez. ¿Preferirán la tela del avión de los hermanos Wright como algo más visible en la historia que lo que están haciendo ahora? En todo muy siglo XX, pero muy Primera Guerra Mundial incluso. Sí, principios del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX, es sorprendente.
Eduardo. Sí, la colección de postales es de cómo está Estados Unidos ahora. Pues no, Porque no la sé exactamente. ellos tienen esa filosofía de legar a las generaciones posteriores un país lo más preservado posible, lo más cuidado posible. Y eso a lo mejor tendría sentido, que cómo estábamos en el 2026 y que se ha estropeado en los siguientes 250 Sí, años. porque si le deja un... Está mirando un poco, yo estoy de acuerdo contigo, mira un poco para atrás en lugar de mirar para adelante, ¿no? Es que imagínate que deja el estado de los balances con el nivel de deuda pública o de déficit que tienen ahora. Ya. Sí, no, ya que metían poemas, podían meter el de Eliot, el de La Tierra Baldía también, ¿no? Mira, sí. Por hacer un guiño literario al asunto, si no, me sorprende. Claro, que es que en términos de conservacionismo quizás no tienen el mejor gobierno federal en estos momentos, ¿no? ¿Qué te parece, Guillermo? Bueno, si le pidieron a cada uno de los estados que decidiera, creo que han sido bastante eclécticos por un lado y por otro habrá que mirar la lista completa, pero conociendo a Trump me resulta extraño que no haya dejado huella en este proceso con una gorra maga o algo así. Miraremos, hay muchas cosas ahí dentro. ¿Os imagináis que hiciéramos en España algo por el estilo? Pidiéramos a cada comunidad autónoma que metiera algo en una cápsula del tiempo para que los españoles de dentro de 250 años abriesen aquello y dijeran, a ver cómo era este país o lo que hubiese hace tanto tiempo. ¿Qué crees que meteríamos? Pues es un ejercicio interesante, porque lo puedes hacer, ya digo, mirando hacia adelante, pensando en las cosas que tienes hoy y que podrían impresionar o por lo menos interesar a generaciones de dentro de 250 años, o lo puedes hacer hacia atrás en el recorrido de lo que has hecho hasta ahora. Sí. Que en nuestro caso, por ejemplo, pues... Como dejar un vestigio histórico del presente, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué hemos hecho en los últimos 250 años que puede ser interesante para alguien que venga dentro de 250? Es un ejercicio interesante. A nosotros nos saldría regular, porque la verdad es que los últimos 250 años nuestros son de los peores. Sí, no son muy brillantes, pero bueno, tampoco está demasiado alto el listón, con esto de Estados Unidos. Bueno, si nos ponemos a mirar los 250 y el nacimiento de Estados Unidos, hay grandes momentos de españoles en la historia, sí. Aunque ya empezábamos con el declive. Casi me parece más interesante, porque tendríamos que mirar muy atrás nosotros, plantearlo desde la Unión Europea, que uno de los grandes problemas que tiene es que es de todo menos la Unión Europea, porque al final, ahora mismo, el problema que tenemos para competir como región es esa integración y sobre todo esa percepción de trabajar juntos, ¿no? Todavía hay muchas discusiones en muchos temas que nos complican frente a los otros dos grandes del planeta, que son Estados Unidos y China. Y tenemos mucho más cercana la creación como para plantearnos, pues no sé, 75 años vista o algo así. Pero ese sería un tema muy interesante, porque visto dentro de 250 años, se vería qué cerca quedan las guerras mundiales entre europeos de la creación de la Unión Europea. Se vería muy cercano y se vería que lo que ahora nos parece que ha habido muy poco avance, en realidad es bastante avance históricamente, que 70 años más tarde, en lugar de pegarte, estés intentando hacer cosas juntos, ¿no? Totalmente. Bueno, hay que tener en cuenta que Estados Unidos celebra 250 años, la Unión Europea no tiene tanto recorrido, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no quiero ya compararlo con China y su historia milenaria, ¿no? Pero que ahora quiere recuperar. Está en el plan quinquenal de China, recuperar la China imperial, milenaria, etcétera, ¿no? La gran China. Pero bueno, volviendo al tema de la Unión Europea, efectivamente yo creo que el reto es la unidad, de la que hablamos mucho, pero es que dentro de las instituciones europeas se están tirando ahora los trastos Kallas y von der Leyen para ver quién tiene la mejor representación cara al exterior de la Unión Europea. Es inaudito. O sea que hasta ese punto estamos llegando, ¿no? de desunión. Yo espero que sea como una crisis previa a ser prácticos, que al final también es algo muy europeo y que debería de prevalecer, ¿no? El ser prácticos por encima de todo. Sí, bueno, de hecho lo europeo es un concepto muy resbaladizo, ¿no? Porque a lo largo de la historia sí que ha habido momentos en los que Europa estaba unida por un emperador, por ejemplo, Carlos I. Sí, pero fíjate, o sea, es un concepto resbaladizo, pero todos nos sentimos identificados con ese concepto cuando viajamos fuera de Europa. O
O sea, cuando uno va a Estados Unidos o Sí. a Centroamérica, América del Sur o a otro continente, asiático, da igual, Pacífico, ¿no? Incluso dentro de la Commonwealth, hay una sensación de ser europeo, ¿no? Y de que hay algo que te define diferente, ¿no? Seas italiano, seas francés, incluso seas anglosajón. Eso es cierto, efectivamente. Bueno, pues ahí tenemos uno de los elementos de los que hoy se puede hablar. Es el día para hacerlo, efectivamente, la fiesta. Y luego hay otros que son permanentes en nuestra historia y si lo vemos desde el lado de la economía o de los negocios o de las empresas, hay una constante que además aparece una vez tras otra y es uno de los grandes obstáculos que dicen todas las empresas que tienen para crecer. Son los impuestos. Hace apenas unas horas estábamos en el foro ICEX. Me gustaría que escucharais algunas de las cosas que se han dicho en este foro ICEX justo casi a estas horas. Ayer estábamos escuchando aquí en Capital Radio a Ana Botín, a la presidenta del Banco Santander, y a Óscar García Maceiras, el CEO de Inditex, hablar efectivamente de cuáles son los elementos que te permiten crecer, extenderse, hacer buenos negocios por el mundo y cuáles son aquellos que pesan mucho. Vamos a poner el foco en lo que dijo Ana Botín en particular, porque Ana Botín, la presidenta del Santander, insistió muchísimo en que la voluntad de las empresas es extender, llegar más allá, prestar mejores servicios, bueno, todo lo que hace una empresa, pero a veces lleva un peso extra en el bolsillo. Vamos a escucharla. Mucho más de lo que se dice, pero creo que tanto el país como las empresas lo estamos demostrando día a día, ¿no? Como yo digo, mirar los datos. Efectivamente. Yo también lo digo eso. Yo creo que te lo copiaba a ti así. No, me da igual, lo acepto. Bueno, lo que decía Ana Botín exactamente en este trozo que hemos escuchado es que España es mucho más de lo que se ve, y a veces mucho más de lo que parece, mucho más de lo que se cuenta. A veces nos quedamos bastante cortos en esa historia. Pero ella insistía mucho en que los altos impuestos que paga España, que pagan las empresas españolas, a ver si podemos escuchar este segmento en particular, son el gran problema de crecimiento que ahora mismo tenemos. Hay un impuesto a la expansión internacional, hay un impuesto a los ciudadanos europeos muy alto, que es el exceso de regulación. Y yo que siempre digo, estoy dispuesta a competir, a cruzar el Amazonas, pero si me metéis piedras en los bolsillos me va a costar mucho más. Vuelvo a lo mismo, la economía de mercado funciona con competencia y transparencia. Y el exceso de regulación que tenemos en Europa a todos los niveles, y se están haciendo cosas, o sea, reconozco que Europa está cambiando y España está apoyando, pero hay que ir mucho más rápido, porque si no cambiamos eso, ese es un impuesto a todos los que estáis aquí, a todos los españoles, a todos los europeos, y nos va a pasar factura si no aceleramos el cambio. Ya, el cambio. ¿Estáis de acuerdo? Sí, lo que pasa es que ella se refiere a un tema un poquito más complicado, que es el tema de la regulación. Y ahí tocamos temas europeos otra vez. O sea, no es un tema solamente de imposición, que también crea una traba. Es un tema de regulación. Y el exceso de regulación en algunos sectores, como son el sector financiero, el sector telecomunicaciones, energético, eso sí crea una barrera. Se inició como una especie de protección al consumidor, como una protección de mercado europeo, y ahora es otra cosa distinta. Ahora es un negocio en sí mismo que ha agarrado con los tentáculos a todo lo que se mueve en el sector financiero, y es verdad que crea unas distorsiones enormes y una dificultad enorme para las entidades. Sí, ese matiz es muy correcto, porque cuando hablamos de impuestos hablamos de todo aquello que se impone, no solo lo fiscal, sino también lo normativo. Las dos cosas forman parte de lo impositivo sobre nuestras vidas. Sí, bueno, vamos a ver, tampoco hay que demonizar la regulación, porque la regulación al final son las reglas del juego que nos marcamos para que las cosas funcionen. Esa es la teoría. Entonces, puede haber buena regulación o puede haber mala regulación. Cuando tenemos un exceso de burocracia, generalmente es porque tenemos una mala regulación que te genera pues unas reglas que a su vez te genera una estructura alrededor que no es práctica para el objetivo que quieres conseguir. También se podría dar la circunstancia, lo escuchábamos ayer en un foro justamente sobre energía, de que
tú desarrolles una buena regulación, pero tu contexto, por historia, por legacy, por lo que sea de una burocracia excesiva que tengas que arreglar, ¿no? Que es, por ejemplo, el problema que tiene ahora mismo la Unión Europea. Pero la regulación per se es una herramienta, o sea, no es un fin en sí mismo. El problema es cuando lo conviertes en un fin en sí mismo, porque, como comentábamos, pues no sé si hay un negocio alrededor, pero desde luego hay demasiada gente. Esto es como cuando tienes un gobierno, y lo hemos tenido en este país, de solo funcionarios y solo altos funcionarios, ¿no? ¿Qué te dedicas? ¿A marear el BOE, básicamente? ¿O tienes en el gobierno gente que tenga otra perspectiva más allá del mundo del alto funcionario, que es muy importante para que un país funcione, pero paralizas un país al final? Entonces yo creo que la Unión Europea tiene que reflexionar sobre esto, es verdad. Luego también Ana Botín dijo que se estaban dando pasos, lo reconocía, pero van muy despacio. Guillermo. Bueno, para empezar, una de las cosas que yo suelo contar siempre en clase hablando de estrategia es que una de las principales ventajas competitivas es la regulación. Si tú tienes una normativa que ha impuesto el gobierno que te beneficia, tienes una ventaja competitiva sobre tus competidores. Entonces, y al revés. Y al revés. Entonces, la regulación influye mucho en la estructuración de los mercados, influye mucho en la competencia, en la estructura de costes de las empresas, crea mercados enteros. Simplemente por una nueva regulación aparecen empresas consultoras, expertos, la necesidad de invertir o de dedicar recursos a una actividad que no es tan competitiva, no está relacionada con incrementar, innovar, expandir. Y claro, cuando incrementas mucho la cantidad de normas, de reglas del juego, pues el juego se vuelve muy complicado. Y el otro problema, que ya nos ha pasado más veces, es que estamos en un momento en el que hay grandes cambios tecnológicos y la regulación siempre le cuesta y va un poquito por detrás de ellos, lo cual también es normal, porque de lo que se trata es de que las normas sean algo lo más estable, genérico y sólido a largo plazo, que no las estés cambiando cada 2 por 3 para poder tener esa tranquilidad jurídica cuando inviertes y cuando te planteas crecer. Entonces, si combinas estos dos factores con alguno más, pues se da todo lo que estaban comentando mis compañeros de mesa y de lo que se queja un poco Ana Botín. Hay un par de señales que indican que estaríamos en esa situación. Una es que el número de personas que se dedican dentro de una entidad, que al fin y al cabo, como decía Ana Botín, el objetivo fundamental es hacer negocio y crecer. El número de personas que se dedica a temas de regulación no ha dejado de parar de crecer y representa un porcentaje astronómico ya dentro de lo que son las estructuras centrales de las entidades financieras, lo cual no creo que sea ideal, porque introduce un coste. Y luego el otro tema que es mucho más preocupante y que viene al hilo de lo que comentábamos, es que, a diferencia de otros elementos, la regulación es muy difícil de reducir. Es decir, la introduces, la vas modificando, sí, pero ¿qué fuerza hace que de repente decidas, uy, nos hemos pasado, vamos para atrás? En los estudios, todos los estudios recientes sobre temas de gobernanza de entidades financieras, uno de los problemas es que el número de horas y de tiempo que dedican los consejos de administración a temas de regulación excede al del propio negocio. Y eso es una señal de que algo no va bien. Bueno, es que en todos los sectores regulados, el financiero es uno de ellos, otro puede ser telecomunicaciones, digital, energía, es que per se son sectores regulados. Entonces está muy imbricado cómo es la regulación y cómo pueden o no desarrollar sus negocios. Por eso suelen tener departamentos muy potentes, no se llaman de lobby, pero lo son. O sea, pueden ser departamentos de regulación, de asuntos públicos en general, que se dedican no solo a los temas regulatorios, sino al tema de la incidencia pública, que influye a su vez indirectamente en los decisores políticos. Entonces, tú puedes influir en cambiar una norma por la vía directa, ¿no?, con la interlocución lógica y normal y necesaria público-privada, pero también la puedes cambiar con campañas mediáticas sobre determinadas cuestiones que muevan la opinión pública. Entonces, en sectores regulados es especialmente importante, ¿no? Pero claro, de nuevo, o sea, se trata de que las reglas del juego no nos impidan jugar. Al final, esa es la conclusión. Había un dato muy, muy curioso que estuvo avanzando hace no mucho por redes, que decía que la Unión Europea había recibido más dinero por multas por incumplimiento regulatorio que por impuestos pagados de las grandes tecnológicas americanas, lo cual
puede ser para algún burócrata mucho más motivante para impulsar más regulación. Claro, no, hay una circunstancia que también explica los avances tecnológicos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Por ejemplo. Y es que en Estados Unidos la regulación suele llegar ex post y en cambio en determinadas cuestiones, sobre todo en Europa, es ex ante. Entonces, yo viví el despegue, yo trabajaba en el sector digital en ese momento, y los orígenes de la inteligencia artificial, que en aquel momento hablábamos de Big Data, y yo recuerdo perfectamente, yo tenía una matriz que eran como 23 puntos de negocio cruzado por 23 países y cómo estaba la regulación sobre privacidad en ese momento, y era muy paradigmático como en el mundo anglosajón la regulación pues era dejar hacer y luego ya vamos viendo cómo proteger, y luego tenías el otro extremo de Alemania, por ejemplo, ¿no? Donde no se podía hacer absolutamente nada, y así está Alemania ahora mismo. Me gustaría acabar esta gran tertulia de la economía con una bonita reflexión del CEO de Inditex, de Óscar García Maceiras, que es una auténtica clase magistral sobre el valor intangible que puede cuidar y hacer crecer una empresa. Cuando hablamos de valor intangible, ese que es difícil de reflejar en los estados contables de las compañías, pues todo el mundo piensa el valor de la marca. Pero claro, lo que decía Óscar García Maceiras, lo escuchamos aquí en Capital Radio ayer, no es que se trate de algo que no le pones una cifra, sino que en realidad, detrás de la reputación de una empresa, que es lo que da valor intangible a esa compañía, está el desempeño, está el trabajo de cada día de todo el equipo, de cada persona de esa empresa, de la experiencia que tienen sus clientes con ella, de cómo se sienten, cómo son tratados, cómo se les atiende, de la calidad que perciben, de la cualidad que saben que cuando compran un producto o un servicio responde a lo que esperan, y si hay algún problema se lo van a resolver con toda seguridad. Y hablaba especialmente en esos términos Óscar García Maceiras, y es llamativo. Creo que uno de los activos más importantes que tenemos con las empresas que proteger es la reputación, un comportamiento, un cuidado de los distintos stakeholders. Porque hoy que es tan fácil esgrimir una opinión sobre cualquier empresa, sobre cualquier actividad, él lo reconocía, es que estamos expuestos a que cualquier persona diga lo que le apetezca en cualquier lugar. Tenemos que tener una reputación fuerte que nos defienda, y el único escudo es hacerlo bien. ¿Qué os parece? Bueno, es que de ahí la importancia de la función de asuntos públicos, porque la reputación corporativa no es solo el valor de una marca. Es verdad que se plasman los valores de la marca, que al final es esa imagen, ¿no? Que todos tenemos de quién es quién, pero va mucho más allá de lo que son las relaciones con clientes. ¿Por qué? Porque tu entorno ahora mismo es 360, muchísimos stakeholders que van mucho más allá de los clientes. Tienes también empleados, tienes proveedores, tienes, si además estás en un sector regulado, un frente de administración pública o gubernamental, tienes, bueno, pues todo lo que es la opinión pública al final y todo lo que le rodea. Entonces, la reputación corporativa, los corporate affairs que se llaman ahora, es algo que va mucho más allá de lo que es el continente de la comunicación y cómo lo haces, porque tiene un contenido. ¿Deberíamos tener un alto cargo en la empresa ocupándose de eso? ¿Cómo sería? Sí, bueno, de hecho existe, ¿no? En todas las empresas importantes. Sería el CEO, ¿no? En este caso. No, pero digo, un cargo que se ocupe específicamente de esto reportando al CEO. Esa es la tendencia. Por cierto, Guillermo, este es otro elemento interesantísimo de competitividad en la empresa, porque no está ligado al tamaño necesariamente, aunque es verdad que con tamaño creas otro tipo de relaciones, pero una empresa pequeña que cuide el tema conquista mucho más mercado que una empresa grande que tenga a lo mejor una cantidad de capital detrás, y eso, porque al final es la percepción de cercanía, de cuidado, etcétera, y eso nos viene muy bien en España, ¿eh? Bueno, yo el tema de las leyes como ventaja competitiva lo utilizaba con el caso del Padrino, con el Corleone Business School, así que la reputación no me solía meter mucho en ella, pero sí que es cierto que es un tema que por más que venga de arriba tiene que caer en todo el mundo. Pero la historia del Padrino es la búsqueda de la reputación, esa limpieza de la familia, ese afán de Michael Corleone de pasar de lo negro a blanquearse. Qué capacidad de dar la vuelta a los argumentos. No, tenemos. es que, claro, me dedico a esto. Hoy Dolores González Pastor, Guillermo de Haro y Eduardo Aguilar en la gran tertulia de la economía. Feliz viernes, amigos. Muchas gracias.